va? ¿Qué dicen? Muy buenas noches, nueva edición de Lo que se viene en televisión. Esta noche tenemos un programa con variados temas. Daniel, ¿cómo andamos? Muy buenas noches. ¿Qué tal, ¿Cómo estás Héctor? vos? ¿Cómo estás? Buenas noches para la audiencia, bienvenido. Sí, decías variados temas, porque comenzaremos a hablar de vacunas. Claro, bueno, eso es el primer tema, pero por otro lado no debemos olvidarnos que el presidente de la Nación, en el momento en que cumple un año de gobierno, anuncia justamente el acuerdo logrado con la gente de Rusia a los efectos de poder conseguir en una cantidad de dosis necesaria como para vacunar prácticamente a 18 millones de personas. A fines de marzo, hipotéticamente, si las cosas van bien, en la Argentina estarían vacunados 18 millones de personas. Es un gran logro porque en el cumplimiento de este primer año de gobierno de Alberto Fernández, hablar y decir que la vacuna de Rusia va a ser la que se va a colocar en la República Argentina en esta primera etapa, nos posiciona también como ser el primer país fuera de Rusia que dice: nosotros apostamos también a esta vacuna. Claro, bueno, pero además, prácticamente en lo que tiene que ver con la campaña de vacunación, estamos en paralelo con las primeras potencias mundiales. Esto también revela, desde ese punto de vista, una apuesta que ha salido con buenos resultados desde la perspectiva de poder contar con este elemento, con esta herramienta, que seguramente nos va a ayudar porque no resuelve de fondo, en todo caso, la situación generada por el COVID-19 en el ámbito mundial. Si uno toma en cuenta a la gente que ya ha transitado el COVID, que ya está inmune por un par de meses o por unos 4 meses más, y toma en cuenta la primera cantidad de vacunas que se van a poner en la República Argentina, esto estaría determinando de que Argentina se está moviendo de forma rápida. Y si se cumple medianamente el calendario que el presidente propuso el día de hoy, bueno, la Argentina no correría el riesgo de ingresar en la segunda ola como sucedió en Europa. Bueno, y vamos a estar hablando también de temas vinculados con la producción. Nos va a acompañar el diputado José Garibay, planteando en todo caso cuestiones que tienen que ver con una agencia de negocios internacionales, de exportaciones. Vamos a estar hablando también con la Cámara de Combustibles y Energías Renovables de la República Argentina. Y vamos a estar hablando finalmente con el rector de la universidad, porque, bueno, de alguna manera se está pensando en planificar, en hacer un plan estratégico relacionado con los próximos 10 años de la universidad. Y finalmente vamos a estar cerrando el análisis del primer año de gobierno de Alberto Fernández, y para eso lo hemos convocado a Jorge Hoffman, uno de los dirigentes gremiales de la ciudad de Santa Fe, con una plena identificación con el proceso de instalación del Frente de Todos en la República Argentina. Los auspicios y el desarrollo del programa. Bien, vamos a saludarlo entonces al doctor Hugo Ortega, vicedecano de Veterinaria de la Universidad Nacional del Litoral en Esperanza. Hugo, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muchas gracias por atendernos, Hugo. Bueno, hoy ha habido evidentemente en el tema que te convoca una noticia realmente significativa. Vos evaluarás en todo caso la importancia que tiene el anuncio que termina de hacer el presidente de la Nación, en el sentido de tener la herramienta de vacunación para casi 18 millones de personas en la Argentina. Y ese análisis es más para que lo haga un médico, un epidemiólogo. Lo que podemos decir es que todos los países del mundo están haciendo, por decir de alguna forma, un stock de diferentes vacunas. Inglaterra, la semana pasada, una charla con la doctora Cohen, comentó que había comprado prácticamente 5 veces la población que tiene Inglaterra en vacunas, porque todos los países están asegurando disponer de diferentes vacunas de diferentes proveedores, porque hasta ahora son promesas, no ningún proveedor entregó. Entonces, como que todos los países tienden a hacer un stock o a garantizar un stock que, si no lo usan, saben que hay otro país que lo va a usar. Entonces, ya, por ejemplo, desde Inglaterra dijeron que lo que no usa Inglaterra lo va a dirigir a otros países, y es así. Cada país está tratando de tener un piso sobre el que poder empezar a vacunar.
Claro, y más allá de las cuestiones estrictamente políticas que han rodeado todo este tema, desde el punto de vista técnico, específico de las vacunas, ¿cuál es tu punto de vista respecto del logro en un año de un desarrollo tecnológico de estas características? No, el logro no es de un año, disculpame, en eso te voy a contradecir porque la plataforma que usan estas vacunas se está usando desde el año 2017 frente a brotes de ébola en África y ya ha sido aprobada el año pasado para su uso ya como vacuna fija de ébola. Se está aprobando ahora, se están iniciando la fase 3 de ensayos clínicos de vacunas para HIV, también basadas en esta plataforma. El logro de esta plataforma no fue de un año, ¿no? Son vacunas que llevan más de 10 años de estudio. Lo que sí se logró es desarrollar específicamente sobre plataformas existentes, como ya lo hablamos el otro día, vacunas para el COVID, pero eran plataformas que ya venían siendo probadas hace rato. Lo que ayudó mucho es que hay limitantes normalmente para realizar los fase 3, que son los más complicados. Para que tengamos una idea, un fase 3 normalmente son 3.000, 5.000 pacientes, pero con costo de miles de dólares por paciente, costo de conseguir lugares donde esté la enfermedad circulante. Bueno, hubo la ventaja de que en estos momentos el dinero no era un problema prácticamente para ningún país, porque se invirtió en esto. Pacientes y voluntarios es lo que abundaba a nivel mundial porque la enfermedad está en todo el mundo. Entonces llevó a que un fase 3, que normalmente puede llevar, eso sí, 1 o 2 años reclutar pacientes y demás, se pudo hacer mucho más rápido justamente porque está la enfermedad circulante. Una cosa es hacer una vacuna, como pasó en su momento para el SARS, que el SARS de golpe desapareció y no había pacientes en lo que probar la fase 3. Hugo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Probar en cualquier lado. ¿Cómo estás? Buenas noches. Vos dijiste algo que es importante, que cada país trata de tener una reserva de vacunas interesantes y en ese sentido la República Argentina creo que se ha movido rápido con quizás el proveedor más a mano que teníamos, que era la vacuna rusa. También hay que pensar de que Pfizer ha determinado de que la producción va a ser del 50% y se ve medio difícil que lleguen a la Argentina, por lo menos en esta primera etapa, vacunas de Pfizer. El gobierno está apostando a que esa segunda ola que se ha dado en Europa no nos llegue y si nos impacte con gran parte del pueblo que tiene riesgo en la República Argentina vacunado. ¿Cómo ves vos esa situación? ¿Se podrá lograr? Hay que separar un par de cosas. Con respecto a la caída en producción de vacunas, muchas veces no es por la vacuna en sí, sino por los proveedores. No sé si a nivel mundial proveedores que puedan proveer 7.000 billones, o sea, 7.000 millones, millones de millones serían de frascos para vacunas. Pfizer se ha chocado con que no tiene proveedor de vidrio. Estamos hablando de cantidades que nunca nadie hubiese pensado tener que generar esa cantidad de vidrios, por ejemplo. Y con respecto a las olas, te voy a corregir un concepto. Vos dijiste vacunar a los vulnerables. Muchas veces no es importante vacunar al vulnerable, sino muchas veces es más importante vacunar al sano, porque muchas veces, por ejemplo, las personas mayores ya no son inmunocompetentes. Ya por más que los vacunemos no van a generar defensas. Tenemos que vacunar a la gente que lo rodea para que no le llegue la enfermedad. Es un concepto muy equivocado. Muchos están diciendo, no, yo no soy grupo de riesgo, soy sano, no me voy a vacunar, porque soy vivo. Sí, pero por no vacunarte vos vas a afectar al que esté al lado, que por más que se vacune, por ser un grupo de riesgo, va a tener la enfermedad. Ojo con eso, que no, la vacunación no debe limitarse a los grupos de riesgo. Debe comenzar por los grupos más expuestos, como puede ser el personal de salud y demás. Pero hay grupos de riesgo, sobre todo de personas mayores, que por más que los vacunemos, no van a generar la inmunidad a tiempo. Y si vamos a las olas, en España hace 4 o 5 meses todos decían, no, España ya levantó todas las restricciones, mira acá seguimos encerrados. Hablamos de la diferencia. Bueno, la consecuencia fue esta, una segunda ola. Y así vamos a seguir mientras no se respeten las restricciones. Es así. Hugo, te quiero preguntar lo siguiente, con respecto a la escasísima experiencia que hay, por lo menos de esta primera semana, de lo que fueron las aplicaciones en Inglaterra con los casos de Pfizer, aparecen 2 reacciones puntuales alérgicas en las aplicaciones. ¿Qué significa esto desde el punto de vista técnico de las vacunas? ¿Qué riesgos en todo caso puede llegar a asumir una población en esa condición y cómo prevenir un caso de esta naturaleza? Que haya 2 reacciones adversas en miles de pacientes tratados realmente insignificantes.
Yo hace unos días lo hablamos con ustedes, le hicimos los cálculos de cuál había sido el riesgo de, por ejemplo, vivir en Esperanza. En Esperanza hemos tenido alrededor de 150 internados por COVID graves. Estamos hablando de un 0,3% de la población de la ciudad. O sea que es más seguro, como digo siempre, para participar en una prueba de vacunas o vacunarse que no vacunarse. Siempre tenemos que colocar cuál es el balance entre vacunado y no vacunado. Una ciudad de 50.000 habitantes, nosotros tenemos más de 24 muertes. Digamos, eso supera las incidencias de muertes de todas las vacunas en todo el mundo. No hubo ninguna muerte asociada a vacuna. O sea, es más peligroso estar expuesto a COVID que estar probando una vacuna o participando como voluntario o siendo vacunado. Hugo, una reacción alérgica la podemos tener, sí, por comer un pescado, por comer cualquier cosa. Claro. Es algo natural. Hugo, hay desconfianza a la vacuna. ¿Qué pensás vos? ¿Qué les dirías vos a la gente que dice, no me vacuno? Desconfianza ahí va a seguir habiendo. Como muchas veces digo, seguramente hubo la misma desconfianza a la vacuna del Salk en los 50 o de Sabin y salvaron millones de vidas. Produjeron algunos efectos adversos y lo habrán producido seguramente en su momento. Y lo siguieron produciendo. Pero pongamos en la balanza los millones de vidas que salvaron con los tal vez pocos cientos contra millones que hubo o menos de efectos adversos. Y la vacunación, lo que siempre se dice que es una actitud altruista, porque normalmente el que puede ir caminando a vacunarse, que es joven, sano, tal vez no necesita la vacuna, pero sí la necesita el que vive al lado, que no puede salir de su casa a vacunarse o que es un grupo de riesgo y demás. Además que hay otra cosa, los virus se mantienen en una población porque van encontrando susceptibles. Por más que yo no esté vacunado, que sea joven, que sea capaz de resistir la enfermedad, yo voy a replicar ese virus para que se enferme otra persona. Por más que yo no me enferme, simplemente lo replique, sea un portador sano o asintomático. Pero el virus se va a replicar y voy a enfermar a otra persona. Tal vez también asintomático, pero ese virus va a seguir circulando. Digamos, la vacunación también contribuye a eso, a eliminar de una vez por todas la circulación de esos virus. Te pregunto, en lo que tiene que ver con la campaña, vos sabés que en la Argentina ha habido un gran debate relacionado con cómo se llevó adelante todo el tema de la pandemia y fundamentalmente los criterios de cuarentena con los cuales se pretendió combatir la situación. Hoy en día hay sectores en la sociedad que están planteando que tal vez las expectativas o las prioridades de vacunación no estén justamente en lo que está anunciando el gobierno, que incluye, por ejemplo, a los adultos mayores, y están pensando, en todo caso, en una reactivación económica y en función de eso, no cortar las actividades económicas. Por ejemplo, la cadena que ofrecen los supermercados con las personas que trabajan en las cajas, que tienen contacto con mucha gente. Desde el punto de vista de una campaña de vacunación, te pregunto, ¿qué te parece un debate de esa naturaleza? Mira, eso te tiene que opinar, como digo siempre, un médico, un epidemiólogo. Yo te puedo opinar desde lo que sabemos de desarrollo de una vacuna o de cualquier medicamento, que es nuestro área de trabajo. No trabajamos en epidemiología y demás. Sí tenés que recurrir a cosas de sentido común. Cuanto más estés expuesto al virus, más necesidad vas a tener de la vacuna. Coincido con vos que un cajero de supermercado está mucho más expuesto tal vez que un repositor de supermercado. Pero por eso primero está el personal de salud. De los adultos mayores, ¿por qué? Porque por más que muchos ya no respondan inmunológicamente, vale la pena que los que puedan responder, respondan. Es un grupo de riesgo que hay que tratarlo, que hay que cuidarlo. Hugo. Lo mismo pasa con la gripe. Yo siempre cito como ejemplo de estrategias de vacunación un ejemplo que dio el doctor Pollack no hace mucho. Inglaterra en su momento se replanteó, Japón, se replanteó dejar de vacunar los chicos de edad escolar para gripe común, porque básicamente eran portadores sanos, no se enfermaban y demás. Entonces dijeron, no vacunemos más los chicos, sigamos vacunando a los adultos mayores. Y el resto de la población, ¿saben cuál fue la conclusión? Un incremento significativo en la muerte de adultos mayores. ¿Por qué? Porque eran más chicos que llevaban ese virus a sus abuelos. Doctor Hugo, frenar ellos la infección. Doctor Hugo Ortega, gracias por compartir estos minutos con nosotros. No, muchísimas gracias a ustedes. Que tenga buenas noches. Hasta luego. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, ya estamos con ustedes. Un minuto nada más. En Red Virtual
descubrí un mundo de beneficios. Ayudas económicas hasta 250.000 pesos. Subsidios, seguros, 50% de descuento en farmacias, financiación total en turismo, ahorro en comercios y mucho más. Llámanos y asociate al 0800 444 1515. Búscanos en Facebook o ingresá a nuestra web www.redmutual.com.ar. Red Mutual, la mejor red de servicios. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas tiene a disposición un servicio que permite verificar la habilitación para el ejercicio profesional. Consulte ingresando a www.cpn.org.ar. Consejo Profesional de Ciencias Económicas, en defensa del ejercicio legal de la profesión. Viviendas Tecnohogar, tu casa inteligente. Bueno, Daniel, vamos a abordar un tema bastante interesante. Es decir, lo que uno cuando por ahí piensa en lo que es comercio internacional, hay que tener herramientas, ¿no? Y esas herramientas, en todo caso, bueno, deben tener un marco legal, que es lo que trabajaron en la Cámara de Diputados de la provincia, y fundamentalmente sacaron adelante un proyecto de una agencia para el desarrollo de las exportaciones en la provincia de Santa Fe. Le damos las buenas noches al diputado del Partido Socialista, José Garibay, y lo escuchamos. A ver, José, muy buenas noches. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Héctor? Un gusto conversar con ustedes, ¿eh? A disposición. Bueno, efectivamente presentamos a mediados de año un proyecto para crear una agencia de comercio exterior e inversiones. Fue debatida en la legislatura, en la Cámara de Diputados, se aprobó hará un mes y medio, y en el interín Alcides Calvo, senador, había presentado un proyecto con características similares, y estuvimos consensuando con los senadores, incluso con representantes del Ejecutivo, para que esta herramienta, este instrumento que vos mencionabas, sea realmente de utilidad. A ver, nosotros lo que vemos desde el punto de vista del comercio internacional de la provincia de Santa Fe es que el mismo prácticamente está monopolizado fundamentalmente a partir de los volúmenes por lo que es la exportación de productos primarios. Y lo que en todo caso uno debe considerar es encontrar un instrumento para que una evolución de esos productos primarios, la incorporación de tecnología y de mano de obra, le dé otra potencialidad a la provincia. ¿Eso está contenido dentro de la ley? Sí, nosotros lo que pretendemos con esta agencia de comercio exterior e inversiones, que se llama Santa Fe Global, es no solo potenciar lo que vos decís, el comercio exterior, fundamentalmente acompañando a las pymes, a la metalmecánica, a las pymes también con el conocimiento. Es algo que ya viene desarrollando la provincia desde el Ministerio de la Producción, pero que le queremos dar un espacio que potencie ese rol y que también incorpore lo que se llama la búsqueda de inversiones, ¿no? Nosotros entendemos, y es obvio que es un planteo que se hace permanentemente, ¿no? ¿Dónde vienen las inversiones? Las inversiones pueden venir, obviamente, como se viene dando, de empresas locales que aumentan su participación y su inversión para aumentar su producción o su productividad, pero también creemos que la provincia tiene que salir a buscar, a encontrar futuros inversores, mostrar las ventajas y la potencialidad de la provincia y tratar de que esas empresas extranjeras o nacionales que buscan ampliar hagan esas inversiones en la provincia de Santa Fe. Y el tercer aspecto que también entendemos fundamental y que le damos el rol a la agencia es mantener el vínculo con todo lo que es las agencias de relaciones internacionales en lo económico, tener una visión amplia en ese aspecto. Para eso creamos este instrumento
que es una herramienta, que es un ente público no estatal, que va a tener su autonomía, su autarquía, que va a estar administrado por un directorio de 7 miembros. Solo el presidente es quien cobraría un salario, los demás directores son ad honorem, y en ese directorio incorporamos 3 por el Poder Ejecutivo, entendiendo que habrá representantes del Ministerio de Economía, de Producción, de Relaciones Internacionales, y 3 directores por parte del sector privado, el sector empresarial, el sector de las cámaras de comercio, que es quien establecerá la visión y el aporte del sector privado. Y para controlar todo lo que es el movimiento, se incorpora un síndico, se incorpora el Tribunal de Cuentas, y también incorporamos una comisión de seguimiento conformada por diputados y senadores, que trimestralmente también habría una participación del legislativo. O sea que con esto creemos que estamos dando una herramienta ágil en lo económico, participativa, transparente, que entendemos que va hacia adelante, va a tener un rol fundamental en el desarrollo económico de la provincia. Sí, sin duda, José, pero además a mí me parece también que por estos tiempos el hecho de haber aparecido el caso Vicentín demuestra la necesidad de una intervención del Estado en términos de control y en términos de verificación de lo que está pasando con el comercio internacional, fundamentalmente cuando estas empresas en todo caso consiguen créditos que en definitiva terminan colocando al resto de las empresas PYME sin contar con herramientas o con los fondos necesarios como para hacer un desarrollo de característica sustentable y también inclusivo para la sociedad, ¿no? Generando fuentes de trabajo. Sí, evidentemente esta agencia es, como decía, una herramienta, un instrumento que tiene una potencialidad enorme a desarrollarla de manera autárquica, y va a poder ir ocupando todos estos espacios que, como vos mencionabas, por ahí escapan a las acciones actuales del Estado, pero es algo que se va a ir formando con el sector privado y con el sector público. José, te pregunto finalmente, porque vos estuviste a cargo nada más y nada menos que del área de infraestructura durante el gobierno de Miguel Lischif, que sin lugar a dudas cualquier agencia que se pueda implementar va a necesitar también del hecho de contar con una infraestructura adecuada como para poder manejar los sistemas de producción en la provincia. Y estamos también frente a una potencialidad de un cambio significativo en el manejo de la hidrovía. Por lo tanto, digo, esas expectativas pueden llegar a plantear un compromiso más fuerte de parte de quienes están administrando el Estado, en el sentido de que estén más al alcance de la mano de las empresas y fundamentalmente de los proyectos de la sociedad. Sí, evidentemente la inversión en infraestructura es algo que nosotros realizamos en función de varios aspectos. Uno es mejorar la competitividad, la productividad a todas las empresas, el sector productivo, mejorar la calidad de vida de las personas, pero también genera un movimiento económico en el territorio en general, genera empleo, o sea que es una inversión virtuosa que se va alimentando, y por eso obviamente hicimos esta movida de haber hecho en estos 4 años de la gestión del gobernador Miguel Lischif la inversión en infraestructura más importante de la historia de la provincia de Santa Fe, quizá comparada con cuando en su momento se hizo la autopista Rosario-Santa Fe. Pero nuestra inversión fue mucho más distribuida en el territorio, en las distintas localidades, y creemos que eso se abandonó. No tenemos hoy una clara posición de dónde va el gobierno provincial en cuanto a inversión en infraestructura. Hemos perdido estos 8 meses que, aparte de la problemática de la pandemia, se podría haber continuado con muchas obras o iniciar programas que nosotros dejamos en marcha. Bueno, vamos a trabajar desde la legislatura y con todas las herramientas que tengamos, como esta
agencia que también obviamente va a pedirle al Estado provincial que haga inversiones en infraestructura para que volvamos a ese camino, ¿no?, de la inversión en infraestructura, tanto en los municipios, en las comunas, como en toda la provincia. Bueno, interesante la charla, Héctor, ¿eh? No, por supuesto, porque es un tema, en todo caso, que está interrelacionado con la cuestión productiva. Y en ese sentido hay que tener industrias bases. Y para tener industrias bases tenés que tener o manejar energías renovables, que es el motivo por el cual vamos a estar convocando a nuestro próximo entrevistado. Hay 28 plantas en la República Argentina que están frenadas, detenidas y que no están produciendo biocombustibles. Pero para hablar de ese tema estamos en contacto con Juan Faciano, presidente de la Cámara Santafesina de Energías Renovables. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Decía 28 plantas o son más en la República Argentina. Ahí tenemos un pequeño inconveniente con el audio, estamos tratando de recuperarlo. A ver. Ahí estamos. ¿Ahora está mejor? Ahí estamos. Perfecto. Lo que les comentaba es Sí. que en nuestro país existen 54 plantas de biocombustibles, de las cuales, a ver, yo no sé si ustedes me ven bien, discúlpenme. Sí, Perfecto, no hay ningún problema. Como les decía, 54 plantas de biocombustibles distribuidas en más de 10 provincias, de las cuales en lo que se refiere a biodiesel y biodiesel para el mercado interno son 29, ¿no? Pero el universo de plantas de combustibles renovables de producción 100% nacional es aún mayor a estas 29, ¿no?, que me hacían mención ustedes. ¿Qué significa en términos reales y en términos de productividad la participación de este tipo de energía en el mercado argentino? Significa, en lo que se refiere a la industria o la agroindustria de la caña de azúcar, del maíz y de la soja, la instancia posterior en la industrialización de estos procesos, ¿no? En el caso del bioetanol de caña, es el principal sustento que tiene hoy. Hemos perdido nuevamente el audio. Sé que nos estás escuchando, Juan. Hemos perdido el audio, te vemos bien en imagen. Bueno, es esta cuestión de la tecnología que por ahí nos juega siempre alguna una traición mala pasada. Bueno, pero estamos tratando de recuperarlo. Creo que él ha perdido nuestro audio también, así que trataremos de recuperarlo. Bueno, Juan Faciano es el presidente de la Cámara de Empresas que están relacionadas con la energía renovable. Él estaba hablando fundamentalmente de lo que le pasa a aquellos que están transformando productos primarios, fundamentalmente, y dándole un valor agregado. Sí. Y lo que choca desde el punto de vista de la energía a este grupo de empresas es fundamentalmente con los proyectos relacionados con Vaca Muerta, ¿no? Y todo lo que es la industria petrolera, que sin la más mínima duda representa también un verdadero motivo de presión para las decisiones políticas en la Argentina. Desde las distintas cámaras que nuclean el biocombustible, bueno, han enviado una carta al presidente de la Nación solicitándoles la apertura de estas 29 plantas. Y vos hacías una pregunta interesante que él estaba respondiendo, que era cuál era lo significativo o cuánto significaban estas 29 plantas dentro de la producción de la República Argentina. Bueno, no sé si lo retomamos, si no vamos... Sí, les pido disculpas, pero bueno, tuve una falla en la tecnología que es tan indispensable en estos días, ¿no? Pero bueno, ahí estamos de nuevo. Juan, Les pido disculpas, no sé dónde me quedé hablando. No, me parece que en todo caso nosotros completamos en algo tu idea después de hacer memoria de lo que hablamos en la radio ayer a la mañana. Y lo que decíamos es que hay en todo caso un enfrentamiento de intereses de parte de ustedes, fundamentalmente con la industria petrolera. Y que la industria petrolera tiene en todo caso un poder de lobby, un poder de presión sobre las decisiones políticas que en todo caso condiciona la participación de ustedes en el mercado. ¿Es así? Sí, es muy correcta la apreciación que haces y también, como lo hemos charlado en la radio, no en esta oportunidad, sino
ya diría reiteradas, porque este es un problema que data de hace varios años y se ha profundizado sobre todo el último año. Acá no hablamos de un problema de la industria de los biocombustibles, sino ya es un problema de las provincias productoras de biocombustibles y de un entramado productivo donde el principal perjudicado es la empresa de biocombustibles, pero hay otros perjudicados, como es el caso de las provincias. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, y lo escuchaba recién al diputado Garibay, que fue autor del proyecto que crea el programa en Santa Fe, ¿no? El programa de producción y de uso intensivo de biocombustibles, y todo esto tiene que ver con la situación en la que nos encontramos ahora, ¿no? Ese poder de lobby que no puede y no quiere, ¿no? Que haya cambios. Y volví a lo de Santa Fe porque es importante, porque si uno mide la generación de energía o de combustibles independientemente del origen de la materia prima, ¿no? Si es fósil o renovable, y lo medimos como la industria petrolera hace en barriles, Santa Fe es la cuarta provincia generadora de energía del país, después de la provincia de Neuquén, después de Chubut y creo que Mendoza, ¿no? Entonces, la importancia que tiene para una provincia, como es el caso de Santa Fe, la bioenergía, va mucho más allá de la situación puntual de una empresa, ¿no? Hicimos referencia a la nota de la radio y bueno, contarles a la gente que nos está viendo en televisión que yo te hacía una pregunta y creo que me parece que es importante volvértela a hacer, que qué es lo que ustedes desde la Cámara intuyen hacia adelante en los próximos 6 meses, porque ustedes están pidiéndole al presidente que los habilite, que abra estas plantas. En realidad lo que estamos pidiendo, y ya a esta instancia, al ministro de Economía y al presidente de la Nación, no es ni más ni menos que cumplan con la ley, ¿no? Ese es lo primero que pedimos, es decir, estamos en un Estado de Derecho y si hablamos de seguridad jurídica, hablamos de previsibilidad a la hora de hacer las inversiones, es el Estado el primer responsable en cumplir la ley y hacer cumplir la ley, ¿no? Lamentablemente, después de 11 meses, casi un año diría, de un incumplimiento sistemático de parte del Poder Ejecutivo, que además trae aparejado, lo digo abiertamente, una situación totalmente discriminatoria a un sector como el nuestro, favoreciendo de manera indebida e ilegal al petrolero, porque lo que le quita el gobierno a la industria de los biocombustibles no se lo devuelve al consumidor, al surtidor, sino que es una transferencia indebida de recursos hacia la industria petrolera que nada impacta en el precio del surtidor. Es decir, yo no conozco a nadie que se haya visto beneficiado con una rebaja del precio del surtidor porque no hay corte con biocombustibles, cosa que es un eslogan bastante usado por la petrolera, ¿no? Que no hay que usar biocombustibles porque son caros, porque están subsidiados, porque no son tan buenos con el medio ambiente como decimos que lo son. O sea, la verdad que es absolutamente irrisorio, anacrónico y contrario hacia dónde va el mundo, ¿no? Entonces, lamentablemente, la respuesta a tu pregunta es qué esperamos para adelante, y o el gobierno adopta una actitud totalmente distinta a la que viene sosteniendo hasta ahora y empieza a cumplir con la ley, que paradójicamente una ley que fue creada por un gobierno del mismo signo político, ¿no? O al sector no le va a quedar otra instancia que recurrir al Poder Judicial para hacer valer sus derechos, ¿no? Y esto es algo que no favorece absolutamente a nadie. Sí, claro, judicializar en todo caso las situaciones, evidentemente lo que hace es postergar las resoluciones. Y en todo caso lo que conviene es acordar, establecer un diálogo y llegar a un acuerdo. Juan, muchas gracias por atendernos, que tengas muy buenas noches. Muchísimas gracias a ustedes y buenas noches. Bueno, vamos a hacer una pausa, Daniel, ¿te parece? Como venimos, ¿eh? Venimos bien. Venimos bien. Sí, venimos bien, como venían hace veníamos bien. ¿Sí? Veníamos bien. Listo. Dale, pausa. Somos la empresa inmobiliaria con más experiencia. Seguimos haciendo realidad sus más preciados proyectos. Guastavino e Inver, su inmobiliaria de confianza en Santa Fe y Santo Tomé. ¿Alguna vez te preguntaste qué te gusta? ¿Qué te gusta sentir? ¿Cuándo fue la última vez que te emocionaste? Eso que te hace bien, nos hace bien. Jerárquico Salud. Somos socios.
Guastavino e Invert atiende el mercado santotomecino y zona de influencia. Avenida 7 de marzo 1563. Guastavino e Invert, líder inmobiliario en la región. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas tiene a disposición un servicio que permite verificar la habilitación para el ejercicio profesional. Consulte ingresando a www.cpn.org.ar. Consejo Profesional de Ciencias Económicas, en defensa del ejercicio legal de la profesión. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. ¿Alguna vez te preguntaste qué te gusta? ¿Qué te gusta sentir? ¿Cuándo fue la última vez que te emocionaste? Eso que te hace bien, nos hace bien. Jerárquico Salud. Somos socios. Viviendas Tecnoja. Tu casa inteligente. Bueno, la experiencia de Santa Fe sin rancho es una experiencia que siempre anheló el movimiento de los sin techo, porque cuando el movimiento de los sin techo plantea el problema de la pobreza, el problema de los ranchos, el problema de la educación, el problema de la alimentación, tiene que hacerse a escala. La escala se está aplicando en este momento y el gobernador tiene intenciones de eliminar más ranchos por día. Bueno, el rancho hay que eliminarlo por decisión política como lo está teniendo este gobierno, ¿no? Santa Fe Provincia. Bueno, Daniel, estamos haciendo los esfuerzos para lograr el contacto con el rector de la Universidad Nacional del Litoral, Enrique Mamarela. Sabes que la planificación, en todo caso, es uno de los instrumentos fundamentales que tiene que ver con cómo llevas las cosas adelante. Si vos planificás, bueno, tenés una posibilidad concreta, en todo caso, de acertar en las decisiones que vas tomando. Vamos a saludarlo a Enrique Mamarela, el rector de la Universidad Nacional del Litoral. José, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal, Héctor? ¿Cómo va? Bien, muy bien. Bueno, ustedes prácticamente en una circunstancia de asamblea universitaria, dando un paso tal vez interesante en lo que tiene que ver con la discusión de un documento que plantea de aquí en adelante un plan estratégico a 10 años de la universidad, ¿no? ¿Cómo diseñaron en todo caso un proyecto de esa naturaleza? Bueno, es una tradición ya en nuestra universidad de que trabajemos en el planeamiento estratégico en periodos de 10 años para definir nuestras políticas públicas, que excedan claramente los periodos de gobierno. Este es el tercer periodo de 10 años que la universidad empieza a programar sus programas, actividades, sus objetivos, teniendo una visión de esa universidad que queremos hacer dentro de 10 años. Justamente acabamos de cerrar el planeamiento 2010-2019. Este es el documento en el cual se enmarcan los ideales y la visión de la universidad para los próximos 10 años y a partir de allí trabajar los diferentes ejes que se han desarrollado con toda la comunidad para poder hacer nuestros programas de gobierno fundamentalmente. Lo que uno dice o en todo caso analiza en circunstancias que nos están tocando vivir en la Argentina, es que en los últimos tiempos se han hecho más grandes las diferencias, las desigualdades en todo caso. Y esas desigualdades seguramente impactan dentro de lo que es la comunidad que intenta llegar a la universidad y encontrarse con un panorama que en todo caso le deja en sus conocimientos la escuela secundaria con límites significativos. Sabemos que todos los primeros años son prácticamente un colador de alumnos y que muchos quedan en el camino. ¿Cómo hacer para evitar que esa circunstancia se profundice en esta etapa? ¿Qué es lo que han estudiado ustedes en ese sentido?
Bueno, nosotros veníamos trabajando en fuertes modificaciones en ese traspaso de la educación media a la educación universitaria. Hace 2 años veníamos trabajando en un nuevo programa de ingreso, en una prueba piloto centralizada, pero que también diera cuenta de esas diferencias culturales, sociales, educativas, que traen cada uno de los estudiantes que quiere ingresar a la Universidad Nacional del Litoral, trabajando con las escuelas secundarias, trabajando en territorio. Este año, sin duda, ha sido un año muy diferente. Es un año donde el trabajo presencial en cada una de esas escuelas, en cada uno de los territorios, no ha podido realizarse. Hemos pasado a la modalidad virtual y estamos trabajando para poder poner a disposición de los que van a ser futuros ingresantes de la universidad, ya material diseñado y los cursos de articulación diseñados específicamente para este momento de pandemia, o sea, a través de la virtualidad, para que podamos reconocer a la universidad, a los universitarios, puedan reconocerse que están haciendo un traspaso de ciclo y ponerlo en problemática para forma de que esa nueva forma de estudiar, esa nueva forma de aprender, de relacionarse, de administrar los tiempos, sea lo menos traumática posible, y también teniendo en cuenta de que hay algunas situaciones que nos van a cambiar y que nos han cambiado ya este año. Muchos de nuestros alumnos no pertenecen al Gran Santa Fe o al Gran Esperanza, sino vienen de otros lugares de la provincia y del país. Entonces, al no tener que trasladarse, también existe una parte favorable, que es la contención del propio hogar, y una parte desfavorable que tiene que ver con el acceso a la tecnología y las conexiones a Internet que dispongan en el lugar. Bien, Enrique, es muy importante en todo caso también, analizando la coyuntura, entender lo que está pasando con el mundo científico interrelacionado a nivel mundial, porque evidentemente han logrado dar pasos muy significativos a punto tal que en un año, vos hablabas recién de la pandemia, prácticamente varios países y fundamentalmente muchos laboratorios y estados han dado pasos significativos en alcanzar en muy poco tiempo, en un año decíamos, la concreción de una vacuna. ¿Qué papel juega en todo caso esa interrelación que las universidades han cobijado en los últimos años? Bueno, claramente esto es posible porque hay una cantidad de conocimiento acumulado en los sistemas científicos de cada uno de los países, entre los cuales la universidad es un gran reservorio de ellos para ponerlo a disposición de la lucha con la pandemia. Y también ha habido una decisión política muy importante de los gobiernos, de trabajar también colaborativamente en consorcios públicos, privados, pero también en consorcios internacionales. Algo que no estábamos acostumbrados a que nuestros países, nuestros gobiernos, trabajen en un proyecto común, aportando recursos a proyectos que son liderados a lo mejor por otros países o por propias compañías privadas, y que hoy ha permitido ese trabajo cooperativo avanzar en etapas muy rápidamente para poder tener varias candidatas a vacunas prácticamente listas. Bien, te pregunto finalmente, ustedes están terminando el ciclo 2020, ¿cuándo arranca para la universidad el 2021? Y en todo caso, ¿cuáles serán esos primeros pasos? Bueno, el 2021 va a arrancar en una situación desfasada. Todas aquellas alumnos que ya estaban en la universidad, que ingresaron hasta este año, van a empezar sus clases a partir del 15 de marzo. Y todos los alumnos que ingresen en el 2021 empezarán con las etapas de articulación entre el 17 de febrero y el 5 de abril, pensando en que sus cursos académicos reales van a terminar allá por el 30 de marzo, y sus clases empezarán en el sistema universitario a partir del 12 de abril. Bien, buenas noches, gracias por estos minutos con nosotros. Realmente otra de las noticias, de las notas interesantes. Bueno, está terminando un ciclo muy difícil, 2020. Vamos a hacer una pausa y en un minuto nada más vamos a estar evaluando lo que ha sido el primer año de gestión de Alberto Fernández en el gobierno nacional. Ya venimos.
Somos la empresa inmobiliaria con más experiencia. Seguimos haciendo realidad sus más preciados proyectos. Guastavino e Inver, su inmobiliaria de confianza en Santa Fe y Santo Tomé. Santa Fe más conectada. Más de 4.000 kilómetros de fibra óptica que nos permitirán conectar a las 365 localidades de nuestra provincia y generar más igualdad de oportunidades y más calidad de vida para todos y todas. Santa Fe Provincia. ¿Alguna vez te preguntaste qué te gusta? ¿Qué te gusta sentir? ¿Cuándo fue la última vez que te emocionaste? Eso que te hace bien, nos hace bien. Jerárquico Salud. Somos socios. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. Guastavino e Invert atiende con más eficiencia el norte de la ciudad y zona de influencia. Guastavino e Invert, presencia territorial en Aristóbulo del Valle al 5700. Bueno, prometíamos, Daniel, que en este bloque vamos a estar hablando de un balance, en todo caso, del primer año de gestión de Alberto Fernández, ¿no? Un balance que en todo caso nos habla de una circunstancia bastante particular que le ha tocado al gobierno nacional, una pandemia y un antecedente desde el punto de vista político que lo repite permanentemente la gente que está vinculada al Frente de Todos. Es decir, la gestión, lo que fue la gestión de Mauricio Macri al frente de la Argentina durante 4 años. El tiempo va a determinar si fue difícil o no este año, lo que sí que no estaba en ninguna carpeta, cómo había que transitar este 2020 y nada de lo previsible se fue dando. Lo cierto es que el gobierno de Alberto Fernández está cumpliendo un año. Hoy hablábamos, Héctor, cuando comenzábamos el programa, con buenos anuncios que tienen que ver con una vacuna y hace un año atrás era impensable que íbamos a tener este panorama. Seguro. Bueno, vamos a saludarlo a Jorge Osman. Jorge, muy buenas noches. Buenas noches, un gusto, ¿eh? Sí, igualmente. Vamos a tener alrededor de unos 10 minutos, Jorge, para conversar y tratar de comprimir, en todo caso, una opinión que sintetice a tu criterio lo que ha pasado con este primer año de gestión de Alberto Fernández. Bueno, es muy difícil decir algo nuevo, algo que no se ha dicho. Pero hay que ponerlo de manifiesto para poner en situación dónde terminamos parados o cuál ha sido el resultado de todo este tiempo. Pero yo creo de que el gobierno de Alberto Fernández, desde en el inicio, tuvo una clara actitud, un claro mensaje de empezar a reconstruir esta Argentina luego de la pandemia neoliberal desde abajo, con la tarjeta alimentar, con las políticas sociales tendientes a llegar a los sectores más empobrecidos, que en el gobierno de Mauricio Macri ya eran un 40%, y ahí nomás, antes de desplegar todo este andamiaje tendiendo a poner fin al hambre, apareció la pandemia. Y la pandemia podría haber sido encarada desde distintas maneras. Una, la visión de la derecha en la Argentina, la visión de Macri, esto que se tengan que morir quienes se tienen que morir. Por un lado, pensemos que esto hubiese sido decenas de miles de muertos si no se hubiese hecho lo que se hizo. Y por otro lado, la tarea de la manera en que lo encaró el gobierno argentino. En primer lugar, desde el inmenso desarrollo de la estructura de salud, donde la República Argentina en muy pocos meses, logró desarrollar, diría, en 3, 4, 5 meses, una estructura de salud que permitió que no haya habido un solo argentino que no se haya podido atender en el sistema público de la República Argentina. Y eso es muchísimo. Es cierto de que la pandemia pegó fuerte, es cierto de que tenemos muchísimos muertos y que todo duele, pero hubiese sido tremendo si no se hubiese desarrollado el sistema de salud, que insisto,
nos dio a todos los argentinos la inmensa tranquilidad de que, al menos si necesitábamos asistencia, teníamos la seguridad de que debíamos tener. Jorge, sí. Hablabas del sistema de salud, pero creo que también hay que rescatar algo que me parece que es importante. Cuando el 20 de marzo la Argentina entra en el periodo de cuarentena, ya el gobierno venía pensando, porque el 24 de marzo aproximadamente, o 23 de marzo, se habló al pueblo argentino y a las clases sociales, a la familia careciente, bueno, se les incrementó el IFE. Y un mes después, más precisamente el 4 de abril, el gobierno nacional implementa el IFE y el ATP para las empresas. Y eso me parece que fue una reacción muy rápida de ser muy conscientes de que había que gastar un dinero que por ahí nos iba a faltar más adelante, pero creo que todos y desde cualquier sector coincidían de que hay que, bueno, ayudar a pasar este tramo. El tramo fue largo y de allí en más seguirán distintas opiniones este año y el que viene seguramente de este primer año de gestión, pero el gobierno actuó muy rápido en ese sentido, dando herramientas que fueron eficaces. ¿Qué pensás vos? Sí, yo creo que por eso, en primer lugar, el primer objetivo del gobierno fue tener en claro de que este gobierno tenía como prioridad la vida de los argentinos. Es la primera prioridad que se fijó. No se fijó en, no puso la economía por encima de la salud ni la salud por encima de la economía. En segundo lugar, estas medidas de orden coyuntural, como el IFE, como los ATP, como los créditos a las pymes a tasa cero y con amortización diferida, que dio una respuesta que de no haber existido hubiese sido tremendo desde el punto de vista del hambre. Y en tercer lugar, en el medio de toda esta pandemia, el gobierno tuvo una negociación exitosa, inesperada con respecto a los bonistas privados, donde acordó con el 99% de los bonistas, cuando se auguraba una negociación extensa, dura, y realmente fue un éxito, y ese éxito se debió en gran medida al inmenso apoyo internacional que tuvo Alberto Fernández en la negociación y su ministro, donde logró el apoyo de Angela Merkel, de Sarkozy de Francia, del Papa Francisco. Es decir, la Argentina volvió a insertarse en el mundo real, no en el mundo estrictamente financiero, como es la imagen del gobierno de Macri. La inserción en el mundo era volver al mundo de las finanzas, la especulación financiera y la evasión de divisas. Jorge, la Argentina se volvió a insertar en el mundo en una cuestión estratégica, como fue la negociación de la deuda. Bien, Jorge, te quiero preguntar lo siguiente. ¿Qué ves vos de acá en adelante, fundamentalmente teniendo en cuenta esta coyuntura que estamos atravesando, en donde hay debates de fondo también en la sociedad, tema del aborto, el tema de las jubilaciones, un conjunto de cuestiones o de problemas sociales que afloran todos los días? ¿Qué es lo que ves vos a futuro? En qué hacer y cómo actuar. Iba a decir precisamente, en cuarto lugar, yo creo de que la Argentina, en el marco de esta tremenda crisis de la pandemia, de las cuarentenas, etcétera, las instituciones funcionaron y funcionaron con mayor actividad a los años anteriores. El Senado hacía más de 10 años que no tenía la actividad que tuvo en el medio de la pandemia y con todos los obstáculos. Y en ese sentido, en este marco, han salido leyes, o se están debatiendo leyes muy importantes como es la ley del aborto, o la ley de interrupción voluntaria del embarazo, como es el intento de la ley de modificación de la justicia federal, la modificación, no son grandes cambios, el intento de sacar del monopolio de Comodoro Pi de las causas vinculadas a la problemática de corrupción y demás, y descentralizar, no ir para atrás, simplemente crear más juzgados, inclusive más juzgados en la provincia de Santa Fe,
para ir convirtiendo paulatinamente a la justicia en una justicia un poco más democrática, con esto no alcanza, un poco más democrática, más descentralizada, más vinculada a la gente y sobre todo de mayor celeridad. Esto lo he encarado con muchísimas dificultades, también en el medio de la pandemia. Es decir, que ha sido un gobierno que no se ha paralizado ni desde el punto de vista económico, ni institucional, ni desde el punto de vista de los cambios sociales que va requiriendo la sociedad. Además, con una rápida respuesta frente a esta incógnita que no la podemos develar, como son los incendios en nuestras islas, que ha dado lugar a esta ley que prohíbe la venta para que no haya precisamente especulación inmobiliaria tras estos verdaderos atentados a la naturaleza y para volver a recuperar lo que han destruido en la flora y en la fauna. Yo creo que hacia el futuro la Argentina, a su vez, todo este enorme esfuerzo que se ha hecho con los créditos, con los ATP, con la CIFE, no, aún en este marco de esta inversión social, la inflación ha sido muchísimo menor a la inflación que nos legó Macri, con un gasto del Estado o una inversión del Estado que no dio lugar a lo que decían los economistas de derecha, que iba a generar una inflación desenfrenada. Todo lo contrario, acá se demostró en términos prácticos que la emisión para el gasto social no necesariamente genera inflación, que la inflación tiene otros componentes, y creo de que se ha caído todo el andamiaje teórico del neoliberalismo. Todo el andamiaje teórico del liberalismo se ha hecho trizas. Sí. No, Jorge, estamos en el límite de nuestro programa. Te agradecemos enormemente el que hayas estado dispuesto a conversar este tema, que por ahí es bastante difícil en estos días con toda la situación interna del peronismo de encontrar una figura que salga a discutir un poco qué es lo que está pasando, ¿no? Así que muchas gracias, Jorge, que tengas muy buenas noches. No, con todo gusto, he estado acá presente y gracias a ustedes. Bueno, muy bien. El secretario general de ATE, una figura que por otro lado poco a poco se fue recostando en lo que fue el kirchnerismo, en la etapa de Néstor y de Cristina, y que hoy, bueno, en todo caso es parte de un proceso político en el que, a ver, el peronismo históricamente fue frentista. Esto lo tenemos que rescatar. En la historia política argentina, el peronismo siempre fue frentista con el desarrollismo, con la democracia cristiana, con los conservadores populares. Hoy el Frente de Todos es una expresión de todos los peronistas, porque el resto de los partidos ha desaparecido, pero es también una coalición. Y eso evidentemente demuestra, en todo caso, que la experiencia que ha hecho Jorge en su historia gremial termina traduciéndose en una participación en un conglomerado que quizás él en algún momento no llegó a sospecharlo. IFE, ATP, salud, tasa cero en préstamos, en la ley de islas, bueno, nombró varias cosas interesantes que ha dejado este año en el ámbito político y varios aciertos que tienen que ver con el presidente Alberto Fernández. Bueno, Héctor, no nos queda más tiempo. Nos estamos despidiendo hasta la semana que viene. Vamos a estar haciendo también uno de los últimos programas del año. Así que nos encontramos. Muchas gracias.